La tarde en Valencia se teñía de un dorado suave, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios históricos. Caminaba por la calle de las Cerrajerías, donde la vida bulliciosa de la ciudad se manifestaba en risas, música y el aroma irresistible de las tapas recién preparadas. Desde hace años mis días transcurrían entre la rutina del hogar y el trabajo, una existencia marcada por la monotonía. Las mismas caras, los mismos lugares, las mismas conversaciones. A veces me preguntaba si esta era toda mi vida. El Festival de Falla se acercaba, y con él una energía palpable en el aire. Recordaba mis años de juventud, llenos de promesas y aventuras. Mis amigos y yo recorríamos las calles, disfrutando de cada instante como si fuera el último. Ahora, en cambio, me sentía atrapada en un ciclo del que no podía escapar. La rutina pesaba sobre mis hombros como una losa. Fue entonces cuando llegó el joven invitado a la casa. Su presencia alteró el ambiente familiar que había construido con tanto esfuerzo. Era un chico atractivo, lleno de vitalidad y entusiasmo por la vida. Su risa resonaba como un eco fresco en medio del ruido habitual que me rodeaba. Al principio intenté ignorar esa chispa que encendió algo dentro de mí, sin embargo, resultó imposible no notar cómo su mirada se cruzaba con la mía en momentos inesperados. A medida que pasaban los días y compartíamos momentos en reuniones familiares y cenas informales, mi atracción por él crecía más allá de lo esperado. Sus gestos despreocupados y su forma de hablar me recordaban lo que había sido sentirme viva. En cada conversación superficial sobre trivialidades cotidianas, había un trasfondo electrizante que me hacía sentir inquieta. Un día, mientras organizábamos la cocina tras una cena animada con amigos y familia, nos encontramos solos por un instante. La luz amarilla del atardecer iluminaba su rostro juvenil, su sonrisa era contagiosa y desarmante. Me preguntó sobre mis platos favoritos valencianos mientras picoteábamos algunas sobras. No pude evitar reírme al recordar cómo solía preparar paella para impresionar a mis amistades cuando era más joven. ¿Te gustaría aprender a cocinarla?, le propuse sin pensar realmente en las implicaciones. Solo si prometes enseñarme todos tus secretos, respondió con una mirada traviesa que hizo que mi corazón diera un vuelco. En ese instante sentí una conexión inesperada entre nosotros, algo más profundo que simples palabras compartidas en una cocina desordenada. La tensión era palpable mientras nuestras manos se rozaban al alcanzar el mismo utensilio. Un escalofrío recorrió mi espalda, era como si el tiempo se detuviera por un momento. La risa se desvaneció lentamente mientras nos mirábamos fijamente, podía sentir cómo todo lo demás desaparecía a nuestro alrededor. Me di cuenta de que había cruzado una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido, entre lo seguro y lo arriesgado. Esa sensación me asustó y excitó al mismo tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo entre nosotros, alguien interrumpió nuestro momento con una broma despreocupada desde el salón contiguo. Volvimos a la realidad abruptamente, sonreímos nerviosos como si acabáramos de ser sorprendidos robando un beso prohibido. A medida que los días avanzaban hacia el festival, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del joven invitado. La atracción se transformó en algo más complicado, deseo mezclado con culpa por las responsabilidades familiares que dejaba atrás cada vez que pensaba en él. Valencia vibraba con colores brillantes, las calles estaban adornadas con figuras artísticas elaboradas para las fallas. El bullicio del mercado central me envolvía mientras compraba ingredientes para preparar una cena especial para mi familia esa noche. Sin embargo, mi mente divagaba hacia él, sus ojos claros llenos de curiosidad y energía juvenil eran difíciles de olvidar. Una tarde durante uno de esos eventos festivos locales donde todos parecían estar disfrutando al máximo, decidí darme permiso para perderme entre la multitud por unos momentos. Allí estaba él nuevamente, su risa resonando entre los gritos festivos y música alegre llenando el aire cálido. Nos encontramos cerca del escenario principal donde grupos locales tocaban música tradicional valenciana. Comenzamos a hablar sobre nuestros recuerdos relacionados con las fiestas pasadas y nuestras tradiciones familiares compartidas en este lugar tan especial para ambos. Mientras charlábamos animadamente sobre anécdotas del pasado reciente e historias familiares olvidadas desde hace tiempo,
la tensión aumentó hasta convertirse en algo palpable e inevitablemente atractivo entre nosotros. Sin pensarlo dos veces ni detenerme a considerar las consecuencias potenciales, de nuevo esa chispa impulsiva. Nos besamos bajo las luces parpadeantes del festival mientras los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas como un telón dramático para nuestra historia secreta naciente. El beso fue breve pero intenso, sus labios eran suaves contra los míos mientras todo a nuestro alrededor parecía desvanecerse momentáneamente hasta desaparecer completamente por unos segundos robados al tiempo mismo. Cuando nos alejamos uno del otro después del beso robado con sonrisas nerviosas pero llenas de emoción, él sugirió salir juntos al día siguiente para explorar más sobre nuestra ciudad natal compartida durante este mágico festival lleno de vida. No sabía cómo responder o qué significaría aceptar su propuesta, sin embargo, sentí como mi corazón latía fuerte ante la idea misma de pasar más tiempo juntos fuera del contexto familiar habitual donde todo parecía tan seguro pero también tan limitado. Mientras regresaba a casa esa noche después del evento festivo lleno de luces brillantes e ilusiones fugaces, donde todo parecía posible, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares inquebrantables y otro lleno de posibilidades emocionantes pero también arriesgadas representadas por ese joven cuyo nombre aún no conocía bien pero cuya presencia ya había cambiado tanto mi perspectiva sobre lo cotidiano. La incertidumbre creció dentro de mí mientras contemplaba qué rumbo tomar ante esta nueva realidad donde cada decisión podría tener consecuencias profundas e irreversibles para todos los involucrados. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada por pensamientos contradictorios. La idea de encontrarme con el joven me llenaba de una mezcla de emoción y miedo. La culpa se había instalado en mi pecho como un peso insoportable. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento me parecía mecánico, casi como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. La casa estaba en silencio, un silencio que se hacía más profundo al recordar la risa y la alegría del evento de la noche anterior. Mi pareja aún dormía, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Miré por la ventana hacia el jardín, donde las flores comenzaban a abrirse al sol. Era un hermoso día en Valencia, pero yo no podía disfrutarlo. Cuando llegó la hora de salir, decidí que no podía dejar pasar esta oportunidad. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa que resaltaba mis ojos y unos pantalones que me hacían sentir segura. Al salir de casa, el aire fresco me golpeó suavemente, como si quisiera recordarme que estaba viva y que debía aprovechar cada momento. El encuentro estaba programado para el Mercado Central, un lugar vibrante lleno de colores y olores intensos. Siempre había sido uno de mis lugares favoritos en la ciudad, su bullicio me hacía sentir parte de algo más grande. Sin embargo, hoy todo parecía diferente. Cada paso que daba hacia allí era una mezcla de anticipación y temor. Al llegar, lo vi entre la multitud. Su energía era contagiosa, reía con unos amigos mientras miraba los puestos llenos de frutas frescas y pescados brillantes. Su sonrisa iluminó el espacio a mi alrededor y sentí como mi corazón latía más rápido. Cuando se acercó a mí, las palabras parecieron fluir sin esfuerzo. «Hola», dijo. «¿Te gustaría ver algo especial?» Asentí sin poder articular más palabras. Caminamos juntos entre los puestos, él me señalaba las frutas exóticas y comentaba sobre los platos típicos valencianos que había probado en su corta estancia aquí. Cada palabra suya era como música para mis oídos, su entusiasmo era refrescante. Mientras explorábamos juntos, comenzamos a hablar sobre nuestras vidas. Él compartió historias sobre sus sueños y aspiraciones, yo hablé sobre mis pasiones olvidadas y los sacrificios realizados a lo largo de los años. «A veces siento que estoy atrapado», dijo él. «Quiero hacer más cosas antes de que sea demasiado tarde». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. ¿Cuántas veces había sentido lo mismo? La conexión entre nosotros crecía con cada instante compartido, era innegable. De repente nos encontramos en un rincón menos concurrido del mercado, rodeados por el aroma del jamón curado y las especias locales. En ese momento mágico nuestros ojos se encontraron con intensidad, todo lo demás desapareció. Nos besamos. El mundo exterior se desvaneció mientras experimentábamos esa chispa inesperada entre nosotros. Fue un instante fugaz pero lleno de significado,
una promesa silenciosa de lo que podría ser si nos atreviéramos a seguir adelante con esto. Cuando nos separamos, ambos sonreímos nerviosamente antes de que él rompiera el silencio. ¿Te gustaría salir mañana? Podríamos explorar más lugares juntos. La propuesta resonó como un eco en mi mente ya confusa por tantas emociones contradictorias, deseo mezclado con culpa y miedo a lo desconocido. Acepté sin pensarlo demasiado, sentía una necesidad imperiosa de seguir adelante con esta aventura prohibida aunque sabía las complicaciones que podrían surgir. Al regresar a casa esa tarde, cada momento transcurrido junto a él quedaba grabado en mi memoria como una película inolvidable, risas compartidas, miradas cómplices y esa sensación electrizante del beso robado en el mercado. Sin embargo, al cruzar la puerta principal nuevamente sentí como la realidad golpeaba fuerte, mi vida cotidiana seguía allí esperándome con todas sus exigencias y responsabilidades ineludibles. La culpa apareció rápidamente para recordarme lo que estaba arriesgando al entrar en este juego peligroso. Durante la cena esa noche noté cómo mi pareja observaba cada uno de mis movimientos con curiosidad, quizás había percibido algo diferente en mí o simplemente estaba proyectando mis propias inseguridades sobre él. Las conversaciones eran superficiales e insípidas comparadas con lo vivido durante el día. Mientras cenábamos le conté sobre algunas anécdotas triviales relacionadas con mis actividades diarias. Él sonrió asintiendo pero pude notar cierta distancia en su mirada. Esa desconexión me hizo sentir incómoda, era evidente que había algo oculto entre nosotros ahora. Al finalizar la cena decidí retirarme temprano bajo cualquier pretexto plausible para evitar una conversación profunda o incómoda acerca de nuestro matrimonio. Necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido ese día antes del encuentro planeado para mañana. En mi habitación intenté concentrarme en otras cosas. Leer un libro o ver alguna serie antigua, pero nada parecía captar mi atención ni calmar mis pensamientos agitados por la incertidumbre futura respecto al joven invitado cuyo nombre aún no conocía bien pero cuya influencia ya era palpable dentro de mí. Finalmente caí rendida ante la fatiga emocional acumulada del día anterior mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido hasta ahora. ¿Ese beso robado significaría algo real, o sería solo un capricho pasajero? ¿Podría permitirme explorar estos sentimientos sin poner en riesgo todo lo construido hasta hoy? La noche avanzó lentamente mientras luchaba contra esos dilemas internos hasta caer finalmente en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas donde dos mundos chocaban violentamente entre sí. Al amanecer siguiente desperté sintiéndome diferente, más viva pero también más asustada ante las posibilidades futuras e inciertas que se presentaban ante mí tras aquel beso inesperado. El día siguiente llegó con un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada por la confusión. Caminé por las calles de Valencia, donde los aromas del mercado central se mezclaban con el bullicio de los turistas y locales. Todo parecía vibrar a un ritmo diferente, uno que no lograba seguir. A pesar de la belleza que me rodeaba, mis pensamientos giraban en torno a aquel beso y a las posibilidades que se abrían ante mí. Decidí asistir al festival en la plaza del ayuntamiento, un lugar donde la alegría y el arte se entrelazaban. Las luces brillantes y la música festiva llenaban el aire, pero yo solo podía pensar en él. La multitud me parecía distante, cada risa y cada conversación eran ecos lejanos de una vida que sentía ajena. Cuando finalmente lo vi, mi corazón se aceleró. Estaba en un rincón tranquilo del festival, apartado del bullicio. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo la presión social se acumulaba a mi alrededor. Era como si todos estuvieran observando, esperando a ver qué sucedería entre nosotros. Sin embargo, el mundo exterior desapareció cuando nuestras miradas se encontraron. «Hola», dijo él con una sonrisa que iluminó su rostro juvenil. Su voz era cálida y familiar, como si nos conociéramos desde siempre. «Hola», respondí intentando mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. Nos sentamos en un banco alejado de las miradas curiosas. El ambiente festivo seguía su curso, pero aquí había una especie de burbuja que nos envolvía. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, la música del festival y los platos típicos que habíamos probado. Pero poco a poco, la conversación fue tomando un giro más personal. «Nunca pensé que podría sentirme tan conectado contigo», confesó él de repente. Una chispa recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. «¿Conectado?».
Esa era precisamente la palabra que había estado buscando para describir lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pero también venía acompañada de una oleada de culpa y miedo por lo que podría significar. Es extraño, respondí con sinceridad. Nunca me imaginé encontrando esta conexión en este momento de mi vida. Nuestros labios se encontraron en un instante inesperado, como si el mundo alrededor hubiera dejado de existir por completo. Fue un beso breve pero electrizante, un intercambio silencioso de promesas no dichas y deseos reprimidos. Cuando nos apartamos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. Deberíamos vernos más a menudo, sugirió él con una mezcla de esperanza e inseguridad en su voz. La idea me aterrorizó y emocionó al mismo tiempo. No sé, murmuré mientras miraba hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada llena de anhelo. La presión social parecía intensificarse a cada segundo, el miedo al que dirán comenzaba a invadir mis pensamientos nuevamente. Tenía responsabilidades familiares y una vida construida sobre cimientos sólidos pero frágiles. La posibilidad de arriesgarlo todo por algo tan incierto me llenaba de dudas. A pesar del conflicto interno, no pude evitar sentirme atraída hacia él como un imán irresistible. La idea de escaparme junto a él durante unos momentos más era tentadora, quizás solo sería un pequeño desliz antes de regresar a mi realidad cotidiana. Finalmente acepté su invitación para encontrarnos nuevamente al día siguiente en uno de mis bares favoritos cerca del mar, solo para charlar, le dije tratando de sonar despreocupada aunque sabía que era mucho más complicado que eso. La noche llegó rápidamente mientras reflexionaba sobre lo sucedido durante el día. Mi mente estaba llena de imágenes, su sonrisa brillante, sus ojos llenos de vida y esa conexión inexplicable que había surgido entre nosotros como una tormenta repentina en medio del verano valenciano. Al llegar al bar al día siguiente el ambiente acogedor me recibió como siempre lo hacía, risas suaves resonando entre las mesas y luces cálidas iluminando los rostros alegres alrededor mío. Él ya estaba allí cuando entré, su presencia era inconfundible incluso entre la multitud. Nos saludamos con una mezcla de nerviosismo y emoción palpable en el aire, había algo especial en ese primer encuentro después del beso inesperado. Las conversaciones fluyeron naturalmente mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas, reímos juntos como si fuéramos viejos amigos reencontrados después de años separados. Pasaron las horas rápidamente mientras nos sumergíamos uno en el otro sin darnos cuenta del tiempo transcurriendo fuera del bar. Todo parecía perfecto hasta que una sombra oscura comenzó a asomarse en mi mente. La realidad esperaba pacientemente al otro lado de esa burbuja mágica donde estábamos atrapados momentáneamente. En algún punto durante nuestra charla despreocupada, perdimos la noción del tiempo por completo hasta que caímos en cuenta. ¿Qué hora es?, pregunté alarmada al mirar mi reloj tras darme cuenta del tiempo transcurrido sin darnos cuenta. Él sonrió travieso mientras respondía, no importa, ¿verdad? Un silencio cómodo siguió antes de decidir dar ese paso audaz hacia algo desconocido juntos. Así fue como pasamos la noche juntos sin planearlo realmente ni detenernos a pensar demasiado sobre las consecuencias posibles o los riesgos involucrados. Las horas parecieron desvanecerse mientras compartíamos secretos susurrados bajo las luces tenues del bar. Éramos dos almas buscando refugio lejos del ruido cotidiano hasta quedar atrapados sin quererlo entre risas suaves y miradas cómplices llenas de promesas ocultas. Sin embargo, todo cambió cuando recibí un mensaje inesperado justo antes del amanecer. Era uno dirigido a mí desde casa. Un recordatorio cruel e inevitable acerca de mis responsabilidades familiares esperándome pacientemente mientras yo me perdía en este nuevo mundo lleno de posibilidades inciertas junto a él. El mensaje vibrante interrumpió nuestra burbuja perfecta, sus palabras resonaron profundamente dentro mío recordándome quién era realmente fuera de esta historia prohibida que comenzaba a desarrollar más allá del deseo inicial. Mientras contemplaba lo sucedido aquella noche mágica llena de risas compartidas bajo estrellas brillantes sobre nosotros sentí cómo comenzaban a surgir dudas inquietantes dentro mío. ¿Realmente podría permitirme seguir adelante? La luz del bar iluminaba nuestras caras mientras compartíamos risas y secretos, un refugio en medio de la vorágine de la vida cotidiana. El murmullo de la gente a nuestro alrededor se convertía en un suave telón de fondo, permitiéndonos crear nuestro pequeño mundo. La conversación fluía con naturalidad, cada palabra un ladrillo que construía una conexión más profunda entre nosotros.
Sin embargo, las sombras de la realidad acechaban en cada rincón. ¿Qué piensas de todo esto?, preguntó él, su mirada fija en mis ojos. Esa pregunta me hizo dudar. Era el momento perfecto para establecer límites, para definir lo que éramos y lo que no debíamos ser. Pero las palabras se me atascaban en la garganta. No sé, respondí finalmente sintiendo el peso de mis responsabilidades. El ambiente festivo del bar contrastaba con mi creciente ansiedad. Las risas de otras parejas resonaban como ecos lejanos, recordándome lo que había dejado atrás. La vida que había construido parecía desvanecerse con cada instante que pasaba a su lado. ¿Y si esto no es más que un capricho?, pensé mientras él sonreía, ajeno a mis dudas. Pasamos horas hablando, compartiendo historias sobre nuestras vidas, sueños y miedos ocultos. Cada risa parecía borrar un poco más de mi rutina monótona. Pero al mismo tiempo cada palabra me empujaba más cerca del abismo de una decisión peligrosa. Cuando finalmente decidimos salir del bar, el aire fresco de Valencia nos envolvió como un abrazo inesperado. Caminamos por las calles iluminadas por faroles antiguos, el bullicio del festival aún vibrando a nuestro alrededor. La plaza del ayuntamiento estaba llena de vida, los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno como metáforas de nuestras propias emociones desbordadas. En ese momento, la atracción entre nosotros se volvió palpable. Sin pensarlo dos veces, tomé su mano y lo llevé a un rincón más apartado donde las luces eran más tenues y las miradas curiosas no podían alcanzarnos. No debería estar aquí, murmuré mientras sentía como el corazón me latía con fuerza. ¿Por qué no?, respondió él con una sonrisa traviesa que desarmó mis reservas momentáneamente. En ese instante olvidé todo, mi vida familiar, mis responsabilidades y el peso del mundo sobre mis hombros. Pasamos la noche juntos sin planearlo, fue una mezcla de risas nerviosas y conversaciones profundas que se extendieron hasta la madrugada. En cada palabra intercambiada había una chispa que encendía algo dentro de mí que creía haber apagado hace tiempo. Pero al mismo tiempo, ese fuego traía consigo cenizas de culpa y miedo. Al regresar a casa esa mañana, el eco de nuestra noche juntos resonaba en mi mente como un recordatorio constante de lo arriesgado que era todo esto. Al abrir la puerta y entrar en casa, sentí como la normalidad me golpeaba con fuerza, los juguetes esparcidos por el suelo, el olor del café recién hecho y la rutina esperándome como un viejo conocido. De repente mi teléfono vibró sobre la mesa, era un mensaje que no esperaba recibir. ¿Dónde has estado? Te he estado llamando. El tono autoritario y preocupado de mi pareja me hizo estremecer. No podía permitirle sospechar nada, no podía romper esta burbuja que habíamos creado. La culpa comenzó a asomarse nuevamente mientras trataba de responder con tranquilidad. Perdona, estaba con unos amigos, escribí rápidamente antes de dejar caer el teléfono sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de estallar. Esa noche había sido mágica pero también peligrosa, ahora debía enfrentar las consecuencias en mi vida diaria. La presión aumentaba cada vez más, tenía que encontrar una manera de equilibrar ambas vidas sin caer en el abismo del descubrimiento. Los días siguientes fueron una mezcla caótica entre momentos robados y conversaciones furtivas con él. Cada encuentro se volvía más intenso pero también más complicado, temía ser descubierta mientras disfrutaba esos instantes efímeros llenos de emoción. Un sábado por la tarde decidimos encontrarnos nuevamente en uno de nuestros lugares favoritos, un rincón acogedor cerca del mercado central donde los aromas vibrantes llenaban el aire y los colores danzaban ante nuestros ojos. La atmósfera era perfecta para hablar sin preocupaciones, al menos eso creíamos. Mientras tomábamos algo fresco bajo el sol radiante valenciano, él comenzó a hablarme sobre sus sueños futuros. Sus palabras eran apasionadas pero también cargadas con una realidad inminente. Quiero viajar por el mundo, dijo soñadoramente antes de mirarme fijamente a los ojos. ¿Y qué hay de nosotros?, pregunté sin pensar demasiado en las repercusiones que eso podría acarrear. Su rostro mostró sorpresa pero luego se tornó serio. No sé si esto puede durar. Esa frase resonó dentro mío como un eco aterrador. Sabía lo arriesgado que era todo esto pero escuchar sus dudas me hizo sentir aún más vulnerable. La conversación pronto giró hacia nosotros mismos, nuestras inseguridades salieron a relucir como fantasmas acechando nuestra conexión frágil.
Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos ocultos y temores compartidos, sentí como algo dentro mío comenzaba a desmoronarse lentamente. Al final del día regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidad y otro repleto de posibilidades inciertas pero emocionantes. Esa noche no pude dormir, las imágenes del joven invadían mi mente mientras luchaba por encontrar respuestas claras ante tal confusión emocional. El día siguiente llegó sin piedad, tenía mucho trabajo acumulado esperando por mí al igual que las preguntas inquietantes sobre qué camino debía seguir realmente en esta nueva etapa inesperada en mi vida. Mientras intentaba enfocarme en mis tareas diarias, que parecían tan banales comparadas con lo vivido, volví a recibir otro mensaje suyo: necesitamos hablar. Esa frase simple desencadenó una tormenta dentro mío. Sabía que ese encuentro podría cambiarlo todo o llevarme al abismo definitivo donde ya no habría vuelta atrás. Me encontraba atrapada entre dos mundos diferentes, uno lleno del amor prohibido e intoxicante por descubrir y otro marcado por obligaciones ineludibles. ¿Cómo podría decidir? La nota en mi bolso era un recordatorio de la realidad que intentaba ignorar. La letra era familiar, pero las palabras me hicieron tambalear. ¿Dónde has estado? Te necesito aquí, decía, y la urgencia de esas líneas me golpeó como un balde de agua fría. Era un mensaje de mi pareja, quien había notado mi distanciamiento. La culpa se mezcló con el deseo, creando un cóctel amargo que me resultaba difícil de tragar. El joven había estado presente en mis pensamientos durante días. Su risa, su mirada, la forma en que parecía entenderme sin necesidad de palabras. Había algo en el que despertaba en mí una chispa de vida que creía extinguida. Pero cada vez que pensaba en nuestra conexión, el peso de mi vida cotidiana regresaba con fuerza. Decidí encontrarme con él en el bar donde solíamos hablar a solas. Cada paso hacia allí era una lucha interna entre lo que deseaba y lo que debía hacer. El ambiente del lugar era acogedor, las luces tenues y las conversaciones susurradas creaban un refugio perfecto para nuestras charlas clandestinas. Sin embargo, al llegar, la tensión era palpable. ¿Qué pasa?, preguntó el joven al verme entrar, su expresión revelando preocupación y curiosidad. Nada, solo he estado pensando, respondí evasivamente mientras tomaba asiento frente a él. Él inclinó la cabeza observándome con intensidad. En sus ojos había una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me hizo cuestionar todo nuevamente. La conversación fluyó entre nosotros como siempre, pero había un aire diferente, algo estaba cambiando. Te he extrañado, dijo finalmente. Siento que hay algo más entre nosotros. Las palabras resonaron dentro mío como un eco inquietante. ¿Era posible que él sintiera lo mismo? Pero antes de poder responder, continuó. No solo es atracción física para mí. Me importas. Esa confesión me dejó sin aliento. Mis dudas se intensificaron al pensar en las implicaciones de sus sentimientos. ¿Podría realmente dejar todo atrás por alguien tan joven? ¿Era eso lo que quería? No es tan simple, logré murmurar mientras intentaba procesar su declaración. Él se acercó un poco más y tomó mi mano sobre la mesa, buscando conectar más allá de las palabras. La calidez de su toque contrastaba con el frío del dilema moral que enfrentaba. No podía evitar sentir el tirón hacia él, cada fibra de mi ser anhelaba esa conexión auténtica. En ese momento decidí ser honesta conmigo misma y con él. Yo también siento algo por ti, admití finalmente, pero tengo miedo a lo que esto significa. La conversación se tornó más profunda y sincera a medida que explorábamos nuestros sentimientos mutuos. Sin embargo, cada palabra también traía consigo la sombra de mis responsabilidades y los ecos del mensaje olvidado en mi bolso. A medida que la noche avanzaba y las copas se vaciaban lentamente, el ambiente se volvió más íntimo pero también más tenso. La idea de regresar a casa sin haber tomado una decisión clara comenzó a pesarme en el pecho. Cuando finalmente nos despedimos frente al bar, sentí una mezcla abrumadora de emociones, felicidad por haber compartido mis sentimientos y terror por lo que eso significaría para mi vida actual. Al llegar a casa esa noche encontré a mi pareja sentado en la sala, su rostro marcado por la preocupación. El silencio era denso,
podía sentir sus ojos sobre mí mientras intentaba actuar normal. ¿Todo bien?, preguntó con voz suave pero firme. Asentí sin poder mirarlo directamente a los ojos. Sabía que no podría ocultar mucho tiempo más esta tensión creciente entre nosotros, algo iba a estallar pronto. Los días siguientes pasaron como una niebla pesada, cada interacción con mi pareja se sentía llena de secretos no compartidos y preguntas no formuladas. La nota seguía pesando sobre mí como una carga invisible mientras trataba de mantener las apariencias ante quienes me rodeaban. Una tarde decidí salir a caminar por las calles vibrantes de Valencia para despejar mi mente. El mercado central estaba lleno de colores y aromas tentadores, los gritos animados de los vendedores parecían distantes mientras luchaba contra mis pensamientos tumultuosos sobre dos mundos incompatibles. En medio del bullicio del mercado, vi una pareja riendo juntos entre las frutas frescas y los embutidos locales, sus miradas cómplices me recordaron lo efímera e intensa que puede ser la conexión humana cuando menos te lo esperas. Me detuve un momento para observarlos antes de seguir adelante. Ese instante fue como un espejo reflejando mis propios deseos reprimidos y anhelos insatisfechos. Al regresar a casa esa noche encontré otro mensaje: hablamos mañana. Era del joven nuevamente, el corazón me dio un vuelco ante la expectativa mezclada con el miedo a ser descubierta nuevamente por mi pareja. A medida que avanzaba hacia nuestro dormitorio, sentí una presión creciente en el pecho. Sabía que esta situación no podía continuar así por mucho tiempo sin consecuencias graves para todos los involucrados. La mañana siguiente llegó con nubes grises sobre Valencia, parecía reflejar mis sentimientos internos mientras me preparaba para enfrentar otra conversación incómoda con mi pareja acerca del futuro incierto entre nosotros dos. Sin embargo, antes incluso de poder abordar esos temas difíciles, recibí otro mensaje inesperado del joven: necesito verte hoy. Esa frase resonó dentro mío como un tamborileo insistente, no podía ignorarlo ni dejarlo pasar otra vez. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno del amor prohibido e intoxicante por descubrir y otro marcado por obligaciones ineludibles. ¿Cómo podría decidir? Con cada día pasando sin claridad ni resolución definitiva acerca del camino a seguir, comprendía cada vez más que estaba al borde del abismo emocional donde podría perderlo todo o atreverme finalmente a dar el salto hacia lo desconocido. El dilema era inminente: seguir adelante o dar marcha atrás. La presión se hacía palpable. Cada conversación con mi pareja se volvía más tensa, y las miradas inquisitivas de mis amigos eran como dagas. Un amigo cercano, que había notado mis cambios de actitud, me confrontó en un café del centro. «Te veo diferente, ¿qué está pasando?», preguntó, su tono lleno de preocupación. Intenté sonreír, pero la risa se me quedó atrapada en la garganta. «Nada, solo estoy ocupada con el trabajo», respondí, sintiendo como cada palabra era un hilo más que se desgastaba en esta red de mentiras. A medida que los días pasaban, la oferta de trabajo en otra ciudad se convirtió en un eco constante en mi mente. Era una oportunidad que había soñado durante años, un nuevo comienzo, lejos de las rutinas y las expectativas que me ahogaban. Pero también significaba dejar atrás todo lo que había construido aquí. La idea de escapar era tentadora, sin embargo, abandonarlo todo por un impulso emocional parecía imprudente. Mientras paseaba por el mercado central, los colores vibrantes y los aromas exóticos me envolvían como un abrazo cálido. Las voces de los vendedores resonaban a mi alrededor, pero mi mente estaba lejos. El joven ocupaba cada rincón de mis pensamientos, su risa y su mirada persistían como sombras alargadas en mi vida cotidiana. La conexión que habíamos forjado era intensa y real, pero también peligrosa. Un día, decidí buscarlo después del trabajo. Me dirigí a un bar local donde solíamos encontrarnos. El lugar estaba lleno de gente riendo y disfrutando del momento. Al entrar, lo vi en una esquina, su rostro iluminado por las luces tenues del lugar. Me saludó con una sonrisa que encendió algo dentro de mí. «¿Cómo has estado?», pregunté mientras me sentaba frente a él. «Pensando en ti», respondió con una sinceridad que me hizo sentir vulnerable. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas no dichas. En ese instante el ruido del bar desapareció y solo existíamos nosotros dos. Hablamos sobre trivialidades al principio,
la comida valenciana que tanto amábamos y los festivales que se acercaban. Pero pronto la conversación se tornó más profunda. ¿Y si pudiéramos escapar juntos?, sugirió él repentinamente. La idea me paralizó momentáneamente. No puedo hacer eso, murmuré casi sin aliento. Pero, ¿y si es lo que realmente quieres?, insistió él con una intensidad desbordante. El dilema volvió a surgir, quedarme aquí o arriesgarlo todo por algo incierto pero apasionante. Mientras discutíamos sobre nuestros sueños y anhelos, sentí como la tensión entre nosotros crecía hasta volverse palpable. En ese instante decisivo, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, el roce fue eléctrico y cargado de significado. Pasamos la noche juntos, recordé mientras sus ojos buscaban los míos con una mezcla de deseo y miedo. Las horas avanzaron rápidamente entre risas y confidencias compartidas hasta que el bar empezó a vaciarse. Cuando finalmente nos despedimos, una parte de mí deseaba quedarme allí para siempre, otra parte sabía que debía regresar a la realidad. Al llegar a casa esa noche el silencio era ensordecedor. Mi pareja estaba dormida en el sofá, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino emocional dentro de mí. La culpa comenzó a apoderarse de mis pensamientos mientras miraba su rostro sereno iluminado por la luz tenue del televisor apagado. Los días siguientes fueron un caos emocional constante. La oferta laboral seguía presente como una sombra amenazante, cada vez que pensaba en aceptarla, sentía un nudo en el estómago por lo que dejaría atrás, mi familia y todas las relaciones construidas con esfuerzo a lo largo de los años. Una tarde lluviosa decidí salir a caminar para despejarme, necesitaba tomar decisiones claras sin distracciones ni presiones externas. Caminé por las calles empapadas de Valencia mientras las gotas caían suavemente sobre mi piel, el aire fresco traía consigo una sensación renovadora pero también confusa. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del joven: «¿Podemos hablar? Necesito saber qué estás pensando». Su mensaje resonó dentro de mí como un tambor lejano, sabía lo que quería decirme pero temía enfrentar esa realidad. Al día siguiente nos encontramos nuevamente en nuestro bar habitual, esta vez había algo diferente en el ambiente, una tensión palpable entre nosotros mientras esperábamos nuestras bebidas. «No quiero perderte», confesó él al mirar hacia abajo, evitando mis ojos por un momento antes de volver a encontrarlos con intensidad. Mis palabras quedaron atrapadas antes de salir, no sabía si debía ser honesta o protegernos a ambos del dolor inminente que podría surgir al hablar abiertamente sobre nuestra situación actual. «Quiero saber qué haremos», continuó el impaciente mientras jugaba con su vaso vacío sobre la mesa. El dilema volvió a aparecer, seguir adelante o dar marcha atrás definitivamente parecía estar al alcance de nuestras manos como una decisión monumental e irreversible. Una vez más sentí esa atracción incontrolable hacia él, sus ojos brillantes reflejaban inseguridad pero también esperanza, una mezcla explosiva difícil de resistir, y comprendí cuán profundamente había afectado mi vida cotidiana desde aquel primer encuentro casual en la cocina durante aquella fiesta hace meses atrás. Sin embargo, al mirar hacia afuera por la ventana del bar vi cómo caía la lluvia intensamente sobre las calles vacías, eso simbolizaba claramente lo incierto e impredecible del futuro ante nosotros dos. La conversación siguió fluyendo entre promesas no cumplidas y deseos ocultos hasta llegar al punto crítico donde nuestras miradas se encontraron nuevamente. En ese instante entendí dos cosas: debía decidir pronto qué camino seguir y cómo manejar todo este caos emocional antes que fuera demasiado tarde. Mientras hablábamos sin parar acerca del futuro incierto frente a nosotros, la oferta laboral aún pesando sobre mí, una sensación abrumadora me invadió cuando él mencionó casualmente haber hablado recientemente con otra mujer. Un giro inesperado golpeó mis entrañas como si alguien hubiera apretado un resorte dentro mío. La tensión entre nosotros se había vuelto palpable. Aquel día, tras el evento, decidimos encontrarnos en un rincón apartado de la plaza, lejos del bullicio de las festividades. Las luces titilantes y el aroma a churros recién hechos parecían burlarse de nuestra situación. En lugar de la complicidad que había caracterizado nuestros encuentros anteriores, esta vez todo se sentía diferente. «¿Por qué no me dijiste que habías estado hablando con otra mujer?», le pregunté tratando de mantener la calma. Mis palabras salieron más duras de lo que pretendía. «No es lo que piensas», respondió él, su voz temblando ligeramente.
Solo fue una conversación casual. Una chispa de desconfianza se encendió en mi interior. La imagen de esa mujer desconocida comenzó a invadir mis pensamientos, y con ella, la inseguridad sobre nuestra relación se intensificó. Casual o no, eso no cambia cómo me siento, le dije sintiendo que el aire se volvía más denso entre nosotros. ¿Y cómo te sientes exactamente?, inquirió él, cruzando los brazos como si intentara protegerse de mis palabras. Su mirada reflejaba confusión y un atisbo de frustración. Me siento atrapada, contesté sin pensar. Era una verdad incómoda que había estado evitando reconocer. No puedo seguir adelante así. El silencio se instaló entre nosotros como un muro. Las luces de la plaza parpadeaban mientras la multitud celebraba sin saber lo que sucedía en nuestro pequeño rincón del mundo. La música vibrante parecía burlarse de nuestra angustia. ¿Qué quieres decir con así? Su voz era suave pero firme, como si intentara desentrañar mis pensamientos más profundos. Quiero decir que todo esto es complicado, respondí finalmente. Tú eres más joven y tienes toda una vida por delante. Yo no pude terminar la frase, el peso de mi realidad me ahogaba. Eso no importa para mí, insistió él, acercándose un paso más hacia mí. Lo que siento es real. Sus palabras resonaron en mi mente mientras luchaba contra la creciente oleada de emociones contradictorias. La atracción era innegable, sin embargo, cada vez que pensaba en mi vida cotidiana, el remordimiento me golpeaba con fuerza. Tal vez deberíamos tomar un descanso, propuse con cautela, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más en el muro entre nosotros. Él frunció el ceño y dio un paso atrás como si hubiera recibido una bofetada. ¿Un descanso? ¿Por qué? ¿Porque te asusta lo que está pasando? No es solo eso, respondí rápidamente para evitar malentendidos. Es mi familia. Mi vida. La mención de mi familia parecía hacerle daño, su expresión cambió sutilmente y noté cómo su mandíbula se tensaba al escucharme hablar así. La culpa comenzó a crecer nuevamente en mí como una sombra oscura. Quizás deberíamos ser honestos el uno con el otro, sugirió él con voz baja pero decidida. No estoy segura si eso es posible, murmuré mientras miraba hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada llena de esperanza y confusión al mismo tiempo. En ese instante comprendí que nuestras vidas eran dos ríos paralelos que nunca podrían cruzarse sin causar estragos a su paso. La idea me llenó de tristeza, había disfrutado tanto esos momentos juntos. Pero entonces recordé las palabras del joven sobre esa otra mujer y sentí un nudo formarse en mi estómago. ¿Quién es ella?, pregunté casi sin quererlo, sintiendo que cada palabra podía ser una traición a lo nuestro. No importa quién sea, respondió él rápidamente, pero su reacción solo alimentó mis dudas internas. Claro que importa, le repliqué con firmeza. Si realmente quieres estar conmigo. Si esto significa algo para ti. Mi voz temblaba al pronunciar esas palabras cargadas de significado y miedo. Él suspiró profundamente antes de hablar nuevamente, no puedo controlar a quién le hablo o no hablo. Su respuesta fue como un jarro de agua fría sobre mí, cada palabra resonó como un eco vacío en mi corazón cansado. El miedo a perderlo comenzaba a transformarse en resignación ante la realidad ineludible, tal vez esta relación nunca podría ser más que un episodio fugaz en nuestras vidas. Las luces brillantes de Valencia comenzaron a desdibujarse ante mis ojos mientras me sumergía en pensamientos oscuros sobre nuestro futuro incierto. Mientras tanto, él permanecía allí frente a mí, con una mezcla palpable de frustración y deseo reflejada en sus ojos jóvenes e inquietos. Necesito tiempo para pensar, finalmente dije con voz apagada mientras daba un paso atrás para alejarme del tumulto emocional en el que estábamos atrapados. Esa decisión parecía necesaria aunque dolorosa. Era hora de enfrentar las consecuencias reales de nuestras elecciones. Sin embargo, antes de darme la vuelta por completo, vi cómo su expresión cambiaba drásticamente. Había decidido hablar después del silencio incómodo entre nosotros durante varios minutos. Si decides irte, tal vez sea lo mejor para ambos, dijo él suavemente pero con una firmeza inesperada. Sus palabras calaron hondo dentro mío mientras giraba lentamente hacia él por última vez antes de marcharme por las calles iluminadas donde la gente seguía celebrando ajena al caos emocional que nos envolvía a nosotros dos.
Mientras caminaba hacia casa bajo las luces vibrantes del Festival Valenciano, un contraste desgarrador ante mi creciente desesperanza. No podía evitar preguntarme si realmente estaba tomando la decisión correcta o simplemente huyendo del amor prohibido que había florecido entre nosotros. La imagen del joven permaneció grabada en mi mente mientras avanzaba hacia lo desconocido. Sabía muy bien que estaba dejando atrás algo valioso y único. Pero también comprendía las responsabilidades pesadas que llevaban mis hombros desde hacía años. Al llegar a casa encontré todo tan silencioso, como si el mundo exterior hubiera dejado de girar, y entendí entonces cuán frágil era aquella línea entre lo deseado y lo correcto. Y cómo esa línea podría romperse irrevocablemente si no tenía cuidado al trazarla nuevamente cuando estuviera lista para enfrentarla otra vez. El silencio en casa era abrumador, como un eco de mis pensamientos que se repetían sin cesar. La luz tenue del pasillo iluminaba los recuerdos de risas y momentos compartidos con mi familia, pero en ese instante todo parecía distante. La decisión que había tomado me pesaba en el pecho, y el rostro del joven seguía apareciendo ante mis ojos, como una sombra que no podía sacudirme. Mientras me movía por la casa, cada objeto parecía tener un peso simbólico. Las fotografías en las paredes contaban historias de una vida construida con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, en ese mismo espacio había un vacío que crecía a medida que mis emociones se desbordaban. La relación secreta había sido un refugio, un escape de la monotonía, pero ¿a qué costo? Me senté en la cocina, el lugar donde tantas veces había compartido momentos sencillos con mi familia. Recordé la última vez que él había estado allí, cómo su risa llenaba el aire y cómo todo parecía posible. Pero ahora todo estaba teñido de culpa. La crisis de mediana edad se manifestaba no solo en mis deseos reprimidos, sino también en la lucha interna entre lo que quería y lo que debía hacer. De repente el sonido del teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de él: ¿dónde estás? Te echo de menos. Las palabras se deslizaron por la pantalla como un susurro tentador. Mi corazón dio un vuelco, cada letra era una invitación a seguir adelante con algo que sabía que no podía ser. La tensión entre lo prohibido y lo correcto se intensificaba. Mientras leía su mensaje, recordé las palabras de mi amiga sobre las decisiones difíciles. A veces hay que elegir entre lo que te hace feliz y lo que es correcto. Pero, ¿qué era correcto para mí? ¿Era correcto dejarlo todo atrás por algo tan incierto? Miré por la ventana hacia el jardín donde mis hijos solían jugar. Su risa resonaba en mi mente como una melodía familiar. Decidí responderle: necesito tiempo para pensar. Envié el mensaje con manos temblorosas y me levanté para preparar algo de comer. Cocinar siempre había sido mi terapia, los aromas me traían calma. Mientras picaba verduras, cada corte era un intento de liberar la tensión acumulada dentro de mí. Los días pasaron y cada encuentro casual con él se convertía en una mezcla de alegría y angustia. Lo veía en eventos sociales donde ambos intentábamos actuar normalmente, pero nuestras miradas se encontraban llenas de significado oculto. En esos momentos fugaces sentíamos una conexión profunda e inquebrantable. Pero al regresar a casa, el peso de las decisiones no tomadas caía sobre mí como una losa. Una tarde decidí dar un paseo por la plaza del ayuntamiento para despejarme. El bullicio del mercado cercano llenaba el aire con risas y aromas a paella y churros recién hechos. Observé a las familias reunidas, disfrutando del momento presente sin preocupaciones aparentes. Me pregunté si alguna vez podría volver a sentir esa despreocupación. Mientras paseaba, vi a un grupo de amigos riendo juntos. Sus risas eran contagiosas y me arrastraron hacia ellos momentáneamente antes de recordar mi realidad. En ese instante decidí hacer algo diferente, buscar respuestas dentro de mí misma. Volví a casa con la determinación de hablar con él una última vez. Necesitaba aclarar mis sentimientos antes de tomar cualquier decisión definitiva. Esa noche le envié un mensaje pidiéndole que nos viéramos en nuestro bar habitual. Cuando llegué al bar, el ambiente cálido contrastó con mi nerviosismo interno. Él llegó poco después, sus ojos brillaban al verme entrar y su sonrisa iluminó la habitación, aunque yo sabía que detrás estaba oculta una tormenta emocional. Te he extrañado, dijo mientras tomábamos asiento en nuestra mesa habitual.
Yo también, respondí con sinceridad, aunque sentía como cada palabra pesaba más que antes. La conversación fluyó inicialmente entre risas y recuerdos compartidos hasta que finalmente abordamos lo inevitable, nuestro futuro juntos o separados. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él mientras jugaba nerviosamente con su vaso. No lo sé, murmuré mientras miraba hacia afuera por la ventana. Las luces titilantes parecían reflejar mi confusión interna. Quiero estar contigo, insistió él, acercándose más a mí como si eso pudiera cambiar las cosas. No es tan simple, respondí sintiendo como los nudos en mi estómago se apretaban aún más al hablarlo abiertamente por primera vez. La conversación se tornó más intensa mientras ambos explorábamos nuestros sentimientos profundos y nuestras inseguridades sobre el futuro. Cada palabra pronunciada parecía abrir viejas heridas mientras intentábamos encontrar sentido a lo inexplicable entre nosotros. ¿Realmente crees que podríamos tener algo duradero?, pregunté finalmente tras unos momentos cargados de silencio. Él dudó brevemente antes de contestar, no sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Su respuesta resonó dentro mío como una campana sonando fuerte. No solo era una promesa sino también una carga pesada llena de expectativas irreales sobre algo frágil e incierto. En ese momento crucial comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor prohibido pero emocionante y otro lleno del deber familiar al cual había dedicado años enteros construyendo cimientos sólidos pero monótonos. La noche avanzó mientras continuábamos hablando hasta bien entrada la madrugada. Las luces del bar parpadeaban suavemente mientras nuestras almas buscaban respuestas mutuas sin encontrar claridad alguna entre nosotros. Finalmente decidimos dar un paseo por las calles tranquilas después del cierre del bar. Caminamos juntos bajo las estrellas sintiendo como cada paso nos acercaba más aunque también nos alejaba debido al peso inminente sobre nuestras elecciones futuras. Al llegar frente a mi puerta me detuve brevemente para mirarlo fijamente, sus ojos reflejaban tanto deseo como incertidumbre. ¿Sería capaz realmente dejarlo todo atrás? Debo entrar, dije suavemente tratando de mantenerme firme ante esta decisión inminente. Él asintió lentamente mientras yo giraba para abrir la puerta. Pero antes de cruzar el umbral escuché su voz, ¿y si te arrepientes? Un escalofrío recorrió mi espalda ante esas palabras resonantes. ¿Y si realmente tomara la decisión equivocada? Sin mirar atrás entré rápidamente cerrando la puerta tras mí dejando aquel mundo incierto fuera. Sin embargo el eco persistente quedó atrapado dentro mío como un recordatorio constante.